Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Cohete a la Luna Radio, aquí en la 530, la radio de las madres. Buen día, Horacio Berbisky. Buen día, Marce. Buen día, Josefina Bolis. Buen día. Buen día, Pablo Vini y Rolo Fernández del otro lado de la pecera. Mañana fría, pero linda. Soleada, cielo despejado. Sí, todo, bueno, el clima es subjetivo, digo, salvo cuando es extremísimo, digo, pero bueno, por lo menos no hay la humedad espantosa que había en el viernes. No llueve, no hay viento. En fin, un clima que no es demasiado exigente, pero acá Horacio Berbisky nos habla de una exigencia en la nota de tapa del Cohete a la Luna digital. ¿De qué exigencia hablamos y quién es el que exige, Horacio? La exigencia es de los gobernadores peronistas que se reunieron el miércoles en el Consejo Federal de Inversiones, 12 gobernadores y una gobernadora, y además con la adhesión de otros dos que no estuvieron presentes, es decir, representan 15 de los 24 distritos electorales del país, y plantearon, si no sugirieron y no pidieron, exigieron, usaron un verbo perentorio, exigimos que haya un candidato único y que la propuesta tenga contenido federal. Esto quiere decir una PASO sin confrontación. Es decir, la PASO, que es la primaria abierta, simultánea, obligatoria, no se puede suspender, porque es una ley que tiene ya casi 15 años, 14 en realidad, y la ley plantea que no puede ser modificada en año electoral. Es decir, si querían modificarla, tendrían que haberla modificado en el 2022, a más tardar. Pero la ley no indica cuántos candidatos deben presentarse. La ley no dice, es una primaria con 2, 3, 5 o un solo candidato. De modo que eso sí queda a discreción de cada partido o de cada alianza. Bueno, hay una coincidencia, y uno no se sabe qué es antes, el huevo o la gallina. ¿Qué es antes, el planteo de los gobernadores o la exigencia, la propuesta de Cristina y de Sergio Massa, que están planteando eso? Ahora, lo que no hay duda es que son absolutamente coincidentes, y esa ha sido la gran novedad política de la semana pasada. El miércoles, mientras los gobernadores estaban reunidos en el Consejo Federal de Inversiones, y esto estuvo tan coordinado que después hubo otra declaración en el mismo, reclamando lo mismo, pero sin decir exigimos, es decir, más suave en la forma, pero idéntica en el contenido, de los vicegobernadores y vicegobernadoras. Y ahí mirá, José, cómo es la cosa, ¿no? En los gobernadores había una mujer, acá hay un montón. En los vicegobernadores hay 5 mujeres. Bueno, no son mayoría. Uno podría pensar que las fórmulas se componen de un varón y una mujer, pero debería ser parejo, ¿no? Pero no. Todavía sigue habiendo un predominio muy marcado de los hombres, y en este momento hay una sola mujer gobernadora. Hubo otras, estuvo Claudia Ledesma Abdala en Santiago del Estero cuando la Corte Suprema no permitió la reelección de su esposo Zamora. Estuvo Lucía Corpacci en Catamarca. Bueno, hay una gobernadora que no es parte del Frente de Todos en Río Negro, Arabela Carreras, que fue designada candidata cuando la Corte Suprema no permitió la reelección de Alberto Beretilnec, que era el jefe político de Arabela Carreras. Pero digamos, el desbalance sigue siendo muy notable.
Bueno, además decidieron formar una comisión de acción política que va a ser la que va a tener que ajustar los detalles de la aplicación de esa exigencia y va a construir el plan de gobierno. Bueno, esa comisión la integran el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, el presidente del Congreso Nacional Justicialista, Gildo Infran, el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, el de La Rioja, Ricardo Quintela, y el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Ninguno de ellos se alinea con el presidente. Ahora, el presidente contestó, y contestó con gran obstinación. No contestó él personalmente, sino a través del jefe de gabinete y también proclamado precandidato por sí mismo, Agustín Rossi. Dijo: si no tenemos un candidato de consenso es porque no hay un dirigente político que esté en esa situación. Me parece de tono autoritario lo de exigimos. No sé a quién está dirigida esa exigencia. ¿Quién es ese alguien? No me pareció razonable. E incluso ironizó el Chivo Rossi, el ex Chivo Rossi. Cabo, hace varios años ya se rasuró, ¿no? Dijo: lista de unidad, ¿con quién? ¿Con el candidato invisible? Claro, porque no hay, digamos, todavía un candidato acordado. Bueno, también se expresó Alberto a través de su ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, que es su amiga y que polemizó con Cecilia Moró, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, la primera mujer que ocupa ese cargo, y que es del Frente Renovador de Sergio Tomás Massa. Es decir, esa polémica entre la ministra y la presidenta de la Cámara de Diputados es un debate por interpósita persona entre Sergio Massa Tomás y Alberto. Cecilia Moró había hecho un cuestionamiento a Daniel Scioli, el embajador en Brasil, que mientras ese embajador es candidato y mantiene la embajada y que tendría que atender más la embajada, y Tolosa Paz le respondió, dijo: calma, radicales. Para ellos, es decir, para los radicales, los peronistas nos estamos peleando, pero en realidad nos estamos reproduciendo. Esa es una frase de Perón. Perón decía que los peronistas son como los gatos. Cuando chillan parece que se están peleando, parece que están peleando, pero en realidad se están reproduciendo. Esas frases geniales de Perón, que ella por supuesto la alabó totalmente, y si no habló de los gatos, lo cual le quita totalmente gracia, ¿no? Dice, y agrega a la ministra: me llama la atención que en lugar de mirar con expectativa que un peronismo se moviliza, arme listas, esté dispuesto a ensanchar las barreras de participación, se generan amenazas de posibles colapsos económicos o del tipo nos vamos a ir del frente. ¿Qué es lo que, digamos, Moró venía diciendo? Massa está harto, están haciendo jugaditas políticas mientras él está luchando con una situación económica tremenda, y no descarto que renuncie al Ministerio de Economía. Entonces Moró le contestó con un tuit lapidario. Dijo: qué astuta demuestra ser la ministra, que ahora descubrió que provengo del radicalismo. Después de que trabajé años para construir el Frente de Todos con mis compañeros y milité como cientos de miles la boleta que ella encabezó en el 2021, sin paso y sin reprocharle jamás haber perdido la elección. Se pregona la unidad dividiendo. Hay funcionarios gestionando y otros de rosca. Bueno,
Esta fue una estocada a fondo, porque recordemos que en 2021 había reuniones permanentes de conducción del Frente de Todos todavía, y en una de esas reuniones, a las cuales asistieron el presidente, la vicepresidenta, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Massa, Guado de Pedro y Gabriel Catopodis, Máximo Kirchner propuso una lista de unidad que reflejara las distintas tendencias involucradas en la alianza gobernante, y propuso en la lista de candidatos a diputados que la encabezara Santiago Cafiero en nombre de Alberto. En ese momento era jefe de gabinete. Máximo dijo: en ese caso yo le cedo la presidencia del bloque, yo no nací presidente del bloque, dijo. Luana Volnovich por la Cámpora, Carly Bianco en representación de Axel, y Malena Galmarini, compañera en la política y en la vida de Sergio Massa, y Massa había prestado su acuerdo para esta lista de unidad. Nadie dijo nada, hubo silencio después de la propuesta de Máximo. Máximo agregó: bueno, otra posibilidad es una lista encabezada por Massa y Luana Volnovich. Tampoco contestó nadie. Y Alberto Fernández decidió que Victoria Tolosa Paz encabezara la lista. Tolosa Paz es la esposa de Enrique Albistur, que es el propietario del departamento que le prestó a Alberto hasta que fue elegido presidente en Puerto Madero. Kirchner se enteró leyendo Clarín que la candidata era Victoria Tolosa Paz. Esto fue sorprendente porque esta señora nunca había ganado una elección. En 2017 encabezó la lista de concejales de Unidad Ciudadana en La Plata, que perdió con Cambiemos por una diferencia muy grande, 48 a 27, 21 puntos de diferencia. No fue una elección reñida, fue una paliza. Y en el 2019 fue precandidata a intendenta de La Plata, pero perdió la PASO frente a la camporista Florencia Centú. Y el cambiante Julio Garro, en las PASO, la suma de Tolosa Paz y Centú superaba al candidato de Cambiemos, a Julio Garro. Pero en la elección general ganó Garro, porque una parte de los votos de Tolosa desertaron del Frente de Todos. Es decir, ¿qué es lo que de alguna manera temen Cristina y Massa que pase ahora? Digamos, es una interna sangrienta. Uno gana y después en la general el otro se pianta, se lleva los votos para otro lado. O no se los lleva a ningún lado, pero justamente no milita. Por eso, digamos, la frase de Cecilia Moró de que ella militó la candidatura de Tolosa. Y dice que nunca le reprochó haber perdido la elección. Bueno, desde entonces ya no es Victoria Tolosa, sino derrota dolosa en vez de Victoria Tolosa. Ahora, es como si ese fracaso no hubiera dejado huella, porque ahora esta mujer es el ariete de Alberto en su ofensiva por acabar con 20 años de kirchnerismo, que, ¿se acuerdan? Es una frase que Alberto le dijo a la radio del Destape. Después lo relativizó, no lo desmintió abiertamente porque él no sabía si la radio tenía grabado o no tenía grabado lo que él había dicho.
Y ese propósito de acabar con 20 años de kirchnerismo es tan irritante que hasta Scioli, que es el candidato que Alberto impulsa, se sintió en la obligación de objetar ese, y dijo: no, yo de ninguna manera, yo soy muy leal, dijo Scioli, soy el más leal de todos. Ahora, Alberto está dedicándose a inaugurar obras o a anunciar obras. En una de esas inauguraciones hizo un disparo explícito contra Cristina. Fíjate, un maestro de la insidia cómo contó esto, y voy a leer citando entre comillas. Alberto le dedicó una serenata a Cristina diciendo que él no entrega obra pública a los amigos ni tiene amigos empresarios. Desde el Instituto Patria le contestaban también en media lengua: obra pública no, contratos de seguros. Hablan de un tal Martínez Sosa, habladurías, cierra comillas. ¿Quién es Martínez Sosa? Primero te digo quién es el maestro de la insidia. Es Carlos Pañi. Héctor Martínez Sosa es un broker de seguros, un corredor de seguros, que está casado con la secretaria histórica de Alberto, María Cantero, que aclaremos no es rosarina. Bueno, y la versión que hizo circular Carlos Pañi no viene del Instituto Patria, como él dice, sino de un competidor de Martínez Sosa, que perdió algunos negocios sabrosos frente al esposo de María Cantero. Y desde el gobierno, y yo después de leer esto de Pañi hice algunas consultas sobre el tema, desde el gobierno responden que el decreto 823 de diciembre del 2021 indica en su artículo primero que todas las contrataciones del sector público nacional de seguros, las contrataciones de seguros, todas, deben realizarse con la aseguradora del Banco Nación Seguros. De modo que no pueden contratar con otra compañía. Bueno, esta pulsión albertista por el suicidio colectivo es cuestionada con más énfasis que nadie por Massa, que Massa es un arrepentido, y Massa sí aprende de la experiencia. Moró dijo en varias entrevistas que está harto de la rosca por pequeñeces, que cuando tomó la papa caliente que le dejó Mr. Magoo, la perspectiva era de asamblea legislativa, y que no descarta renunciar al ministerio que asumió hace 10 meses. Y dijo una frase retórica, dijo: quiero creer que Alberto no está detrás de la insistencia por las PASO, porque necesita que el gobierno termine de la mejor manera. Una frase piadosa. Quiero creer. Esta frase de Cecilia Moro a mí me recordó la que hace unos meses dijo Malena Galmarini, la esposa de Massa, que dijo: Massa se queda hasta el final, porque el final es cuando Massa se va al gobierno. Bueno, Cecilia fue más piadosa en la forma. Lo de Malena fue tremendo, ¿no? Bueno, ayer el Frente Renovador hizo en público un planteo distinto al que Massa le había transmitido a Alberto en esa reunión del miércoles, el mismo día que los gobernadores estaban reunidos en el Consejo Federal de Inversiones, que era más o menos lo que habían anunciado tanto Cecilia Moró como Rubén Slayman, que es un legislador bonaerense del Frente Renovador, que hizo manifestaciones muy duras contra Scioli, además, Slayman. Escuchar lo que dijo Massa en ese Congreso del Frente Renovador. Ese 2019
que nos llevó en aquel congreso en Parque Norte a tomar la decisión de participar con generosidad, con humildad, del Frente de Todos, que fue una decisión colectiva, pero que también hizo que dejáramos algunos amigos en el camino. Fue la decisión correcta. Había una convocatoria grande para tratar de dar vuelta una página del país. Y esa convocatoria partió de la generosidad de la dirigente que en ese momento más votos tenía y se corría para abrir los brazos y generar un espacio en el que participáramos todos, dejando de lado las diferencias. Nosotros nacimos a la política cuestionando decisiones de esa propia dirigente. Y de alguna manera también entendimos que era tiempo de humildad, de generosidad, de pensar en grande y de enfrentar los desafíos que vivía la Argentina. Esa es la referencia de Sergio Massa a lo que ocurrió en el año 19. Es realmente una expresión muy suave decir que nacieron a la política cuestionando decisiones de Cristina. En ese mismo lugar, en el DirecTV Arena, fue el acto de campaña en el cual Massa dijo que iba a meter presos a Cristina Máximo. Creo que eso había sido en la elección presidencial del año 15, ese acto, en el mismo lugar. Pero refiriéndose a la situación actual, Massa dijo esto. Quiero decirles, porque todos ustedes son militantes políticos, todos ustedes sienten que lo pueden hacer mejor que el otro, y entonces tienen deseo de participar, de competir. Creo que lo mejor para la Argentina y para el Frente de Todos es la unidad. Pero si se decide que haya PASO, anótennos en las PASO, ahí vamos a estar. Anótennos que también vamos a estar. Bueno, esto de alguna manera marca un matiz respecto de lo que venían diciendo Moró, Slayman y dejando trascender el propio Massa, o de lo que Massa había conversado en esa reunión tan tensa con Alberto. Es decir, él está diciendo que no confirma su candidatura presidencial, pero tampoco su continuidad en el Ministerio de Economía, porque después agregó: yo no necesito un cargo para hacer política. Es decir, el Frente Renovador va a participar, pero no está diciendo yo voy a ser el candidato, no dijo eso. Y tampoco dijo que va a continuar en el Ministerio de Economía. Bueno, después de este pronunciamiento tan explícito, en un acto en el cual además se pasó un video con un saludo muy afectuoso de Máximo Kirchner, comienzan, digamos, especulaciones sobre la posible conformación de la fórmula de este acuerdo entre Massa y Cristina, que podría incluir a Axel Kicillof como candidato a la presidencia, Massa como candidato al Senado por la provincia de Buenos Aires, Guado a la Cámara de Diputados, y la novedad que hasta ahora no se había planteado, Máximo a la gobernación bonaerense.
Para la vicepresidencia podría ser candidata una gobernadora o ex gobernadora, como Lucía Corpacci o como Claudia Ledesma Abdala. Y para la vicegobernación bonaerense podría ser vice Malena Galmarini o Cecilia Moró. Máximo tiene una relación muy buena con Cecilia Moró y bueno, con Malena también, obviamente, aunque en el caso de Cecilia Moró hay un trabajo conjunto de varios años en la Cámara de Diputados, ¿no? Esta es la definición de lo que está pasando en el oficialismo. Es decir, ahora Alberto va a tener que tomar alguna decisión. Si va a seguir insistiendo en su deseo de acabar con 20 años del kirchnerismo o si va a entrar en razones. Él sigue repitiendo que la PASO competitiva es la mejor manera. Rossi expresa que en una PASO competitiva se amplía el espacio y se obtienen más votos que con un candidato único, lo cual puede ser que sea así. Ahora, obtenés más votos con... Sí, en este momento, ¿quiénes están anotados? Está anotado Scioli, está preanotado Guado, está en veremos Massa, está anotado Juan Grabois y está anotado Claudio Lozano en este momento. Puede ser, si se diera, digamos, que esos 5 candidatos sumados obtengan más votos que si fuera un solo candidato. Pero cuando se realicen las PASO, la lectura que se va a imponer a través del sistema de medios y además a través de una cierta lógica competitiva que está en la cabeza de todo el mundo, quién fue el candidato más votado, y la única coalición o alianza o partido que tiene un candidato único libertarios son los libertarios. El único candidato que tienen es Javier Milei. Es decir, no le permitieron o desistió él de participar en la interna Maslatón, y el único es Milei. Entonces puede ser, supongamos que Milei hace una mala elección respecto de sus expectativas y saca 19%, por ejemplo. En Juntos por el Cambio hay 2 por ahora en este momento, que son Bullrich y Rodríguez Larreta. Supongamos que uno de los 2 saca 16% y el otro saca 13%. Bueno, entonces juntos son 29 contra 19 de Milei. Ahora, los 5 de lo que por ahora se llama Frente de Todos, sumados podrían tener 30, digamos, o 32. Es decir, más que las otras fórmulas. Pero individualmente ninguno de ellos pasaría de 12, 13, 15 como mucho. Es decir, sería primero Milei, segundo y tercero Bullrich y o Larreta, y cuarto el mejor votado. Y eso va a ser la lectura que se va a instalar. Obvio.
Y Massa lo que plantea es que esto va a producir una crisis económica muy fuerte, una corrida. Digo, porque lo único que necesita el sector financiero es un pretexto para desatar la corrida. Están al acecho desde hace mucho tiempo. Por otro lado, frente a eso, lo que contestan los pocos leales a Alberto es que la crisis económica y la corrida se produce cuando el peronismo gana, no cuando el peronismo pierde. Que cuando el peronismo pierde, los mercados están muy contentos y muy tranquilos. Bueno, es fácil pronosticar el pasado, pero no sé si es útil. Por esto que decía, porque realmente la corrida está en el interés económico y político de un sector muy poderoso, por un lado para acrecentar sus ganancias, pues la corrida viene seguida de devaluación, y la devaluación multiplica los ingresos de esos sectores, destruye los ingresos asalariados y además condiciona al gobierno que venga. Digamos, esta es la historia que de alguna manera yo conté hace muchísimos años en mi libro La educación presidencial. Es decir, la corrida que le armaron a Raúl Alfonsín a partir de febrero del año 89 en realidad fue una pistola en la nuca de Menem. Fue decirle a Menem: mirá lo que te espera si te haces el loco. Afeitate las patillas y dejate de hablar boludeces. De modo que, digamos, los pronósticos del pasado son competitivos. Por otra parte, compiten. Bueno, la ebullición en Juntos por el Cambio no es menos intensa que en el oficialismo. El señor Horacio Larreta concedió que el candidato del PRO en la capital federal fuera Jorge Macri, y al mismo tiempo alimenta la denuncia judicial de Nito Artaza para impedirlo. Le está aportando elementos en ese sentido. Y Rodríguez Larreta contraatacó con dos propuestas para ampliar la coalición, integrando a dos liberales: a José Luis Espert, que se reivindica como tal, y a Juan Schiaretti, que prefiere seguir ostentando su desteñida camiseta peronista. Es un liberal que no osa decir su nombre. Bueno, esto produjo el milagro de acercar a Mauricio Macri y Luis Juez, a quien no se podían ni ver. Es decir, Macri no apoyaba la candidatura de Juez. Le rizó los pelos a Patricia Bullrich, pero también a Elisa Carrió. Bueno, esta heroína radical tiene una capacidad de daño 10 veces mayor que su aptitud para la construcción política. Y tronó contra Macri, contra Bullrich, contra Milei, y dijo que Macri tiene un lado oscuro y que un gobierno... Mejor escuchemos directamente lo que ella dice. Yo les diría que ese espacio está liderado por Mauricio Macri. Mauricio Macri, a quien yo acompañé y donde el acuerdo sea para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei. Lo dijo expresamente: nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milei. En la segunda, ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias,
ajuste, pero brutal, digo yo, en 4 meses, y va también bancando la noción de orden, enmarcado en la anexión de un orden, pero de un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos, ni la de represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Lo veo en la calle, amigas mías que me dicen vamos a matar a Precisa porque ¿qué vamos a hacer con los manifestantes? Si hay que matarlos, hay que matarlos, pero el orden tiene que existir. Esta noción de orden represivo o de imaginario o ilusión de orden represivo también está enraizado en el colectivo joven de la gente que está desesperada por la inseguridad, pero que no puede, pero que lo que no se da cuenta es que si a la violencia ilegítima que se vive en las calles se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden, si a esa violencia se le suma este tipo de violencia, lo que terminamos es en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, y donde van a ser juzgados ministros, presidentes, y donde van a ser condenados lamentablemente policías. Muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Esto ni siquiera desde el oficialismo se ha dicho algo tan fuerte al respecto. Y ella además se postula también como precandidata presidencial para enfrentar esto. Y bueno, es altamente improbable que obtenga la candidatura, pero que va a molestar, porque además en campaña esto lo va a repetir en todos los tonos posibles, ¿no? Ahora, desde hace más de un año, Macri y Rodríguez Larreta están tironeando a la segunda alianza en direcciones opuestas. Como dice Lilita, Macri y el bullrichonismo se acercan a los liberales libertarios de Milei y Rodríguez Larreta al antikirchnerismo de origen peronista. Ahora, la imagen pública que está instalada es que Macri y Patricia Bullrich son decididos, duros, y que Rodríguez Larreta es un tibio. Pero la verdad es que Rodríguez Larreta actuó con mayor decisión que Macri y que su protegida, que no pudieron avanzar en el sentido que deseaban, en parte por culpa de Milei. Sí, pues Milei, digamos, ha dirigido insultos tan soeces a Rodríguez Larreta que desde el principio quedó claro, y yo creo que por eso lo hizo, que un acuerdo si había un acuerdo con Milei, se rompía la alianza que gobernó entre 2015 y 2019, porque él podía acordar con Macri y Bullrich, pero no con Rodríguez Larreta, al que insultó de una forma atroz, dijo cosas de las que uno puede decir sin ensuciarse la boca, dijo que lo iba a aplastar. Las otras no las voy a repetir. En cambio, digamos, este acuerdo entre los jefes de gobierno de la capital y de Córdoba no implica esa ruptura de Juntos por el Cambio, justamente porque Macri y Bullrich no tienen dónde ir. Digamos, Milei ya les cerró la puerta. Y estos días dijo, no, ya es tarde. Ahora se acuerdan, dijo Milei, ya es tarde. Y él hubiera querido, cuando él se lanzó a insultar a Rodríguez Larreta, él quería
que se produjera esa ruptura y aliarse él con Macri y con Bullrich. Pero ahora le dice, pero ahora, ya os digo, hoy es 11 de junio, el 14, es decir, el miércoles, vence el plazo para la presentación de alianzas, y 10 días después, el 24, vence la presentación de candidaturas, y el 25 es la elección de gobernador en Córdoba. Es decir, lo que se planteó dentro de Juntos por el Cambio es que Rodríguez Larreta no midió la oportunidad, el momento, porque si el 24 se presentan las candidaturas nacionales y hay un acuerdo con Schiaretti, ¿cómo hace Juez para competir con Schiaretti el 25? No con Schiaretti, sino con Yarlora, que es el candidato de Schiaretti a la gobernación de Córdoba. Por eso Juez se vino en auto y llegó a la Casa Radical con su valijita con ruedas, con su trolley, a protestar. Se pudrió todo, duró 8 minutos la reunión nada más. Pues claro, para Juez es una puñalada por la espalda. Y entonces el tema quedó en suspenso. Siguen trabajando. Lo que pasa es que han decidido esperar a que pasen las elecciones. Y están trabajando en unos puntos de coincidencia. Oyeron que Massa dijo que queridos amigos habían quedado en el camino por su acercamiento con Cristina. Bueno, uno de esos queridos amigos que quedó en el camino, dos de esos queridos amigos que quedaron en el camino, están trabajando en este acuerdo entre Schiaretti y Rodríguez Larreta, que son Martín Redrado y Diego Ocio. Sanguchito. ¿Por qué sanguchito? Lo había encargado porque iba a las reuniones para arrasar con la mesa de los sanguchitos, ¿no? No sabía. Bueno, lo que sí quedó establecido, tal como quería Rodríguez Larreta y como se oponía el burrichonismo, es la incorporación a Juntos por el Cambio de José Luis Espert. Espert trató de hacer equilibrio y cuando lo anunció publicó 2 fotos, una con Rodríguez Larreta y otra con Patricia Bullrich. Pero todos saben, los 3 de la foto, es decir, los 2 Espert, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, saben que si él va a ir a una paso presidencial, va a pescar en el estanque de Patricia Bullrich, no en el Rodríguez Larreta. Digamos, los votos que vayan a Espert son votos que sin él irían a Patricia Bullrich, por la afinidad manifiesta que hay entre las propuestas de una y otro. Y Bullrich y Macri intentaron condicionar la incorporación de Espert, planteando sí, que se incorpore, pero que se comprometa a no ser candidato a presidente, sino a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Porque en la provincia de Buenos Aires podría ser útil para ellos. Y en la presidencial solo para Rodríguez Larreta y no para Bullrich. Ahora, entre Macri y Schiaretti hay una viejísima relación. Macri era el presidente de Sebel, que tenía la licencia de Fiat en la Argentina durante los años de la dictadura.
Y Schiaretti era gerente de la Fiat brasileña. O sea, había una relación muy estrecha entre ellos. Y además hay una afinidad ideológica y hay una componente política con Schiaretti. Macri nunca hubiera sido presidente si no hubiera obtenido el 70% de los votos en Córdoba. Macri ganó con el 70% en Córdoba. Es el lugar donde obtuvo el más alto porcentaje, y esto se debe a Schiaretti. Incluso hay toda una historia de chimentos Schiaretti le había dicho a Carlo Zanini, el candidato a vicepresidente con Scioli, el hombre designado por Cristina para integrar la fórmula, Schiaretti le había dicho que ellos tenían que desmarcarse del kirchnerismo en la elección provincial, porque Córdoba es muy antikirchnerista, pero que una vez que pasara la elección provincial, donde el candidato en ese momento era de la Sota, que aún vivía, en la presidencial que iba a ser después, ellos iban a apoyar a Scioli y Zanini. Y dentro de ese diálogo, Schiaretti planteó que no se preocuparan por la fiscalización, porque de eso se iba a encargar Alejandra Vigo, que es la esposa de Schiaretti. Bueno, se encargó y Macri ganó por el 70%. Hay muchas dudas sobre la autenticidad de ese 70%. En una elección donde no hubo fiscalización del Frente de Todos, porque eso quedó en manos de Alejandra Vigo. Ahora, sin embargo, digamos, el que negoció el acercamiento de Schiaretti ahora fue Rodríguez Larreta, no Macri. Y Macri se enteró al mismo tiempo que vos. Se enteró cuando estaba cerrado el tema, ¿no? Y por eso se puso tan loco, ¿no? La idea no es que el cordobesismo integre Juntos por el Cambio, sino configurar una nueva coalición. Schiaretti le puso nombre, la llamó el Frente de Frentes. Qué imaginativo, ¿no? Para poner nombre. Imagínate una boleta que diga Frente de Frentes. Como la fracción de la fracción. Yo le doy la espalda al Frente de Frentes. Será porque tiene muchos pelados, ¿viste? Por Larreta, por experto, todo eso. Digo, sí, es una Frente Amplia. Una coalición. Es la famosa Frente Amplia. Sí. Bueno, Milei, entre tanto, sigue sus esfuerzos para tranquilizar al establishment. Él necesita demostrar que una cosa son las bravatas de campaña, los gritos, los insultos, las amenazas, las propuestas extremas, la dinamita, la motosierra, y otra, la práctica gubernativa. Esta es una actualización del cínico teorema de Baglini. ¿Ustedes se acuerdan de Baglini? Baglini era un diputado radical mendocino, muy ingenioso, muy buen orador, muy gracioso, que él dijo que los planteos políticos se van ablandando a medida que quien los formula se acerca al gobierno. Eso pasó a la historia como el teorema de Baglini. Bueno, Milei está prácticamente diciendo lo mismo. Y ya para eso anunció la incorporación de Roque Fernández, Carlos Rodríguez y Diana Mondino. Él está hablando de cerrar el Banco Central, pero Roque Fernández fue presidente del Banco Central y Diana Mondino es banquera, y su esposo, Eugenio Pendaz, fue
el número 2 del Banco Central, el superintendente de entidades financieras, que es el núcleo, el corazón del Banco Central. Es aquello que justamente Milei quiere dinamitar, que es el control sobre los bancos. Bueno, ahora sumó a otro semita con C, del Centro de Estudios Monetarios, del CEMA. Aclaremos. Alberto Venegas Lynch nieto, cuyo bisabuelo materno fue Robustiano Patrón Costas. ¿Le suena ese nombre? Sí. Bueno, Robustiano Patrón Costas era un empresario que era el precandidato presidencial de la oligarquía para las elecciones de 1943, que se quedó afeitado y sin visita hace ahora 80 años, cuando los militares del GOU tomaron el poder. Ahora, los Venegas son una familia de bodegueros, y me parece muy interesante recordar en este momento los antecedentes de ellos. Alberto Venegas Lynch, que vivió 90 años a partir del 1909, fue presidente de la Asociación Vitivinícola Argentina y de la Cámara Argentina de Comercio. Pero lo importante es que a partir de 1954 se sumó a la conspiración contra el gobierno constitucional junto con el expresidente de la Unión Industrial, Raúl Lamuraglia. Lamuraglia era un empresario, presidente de la Unión Industrial, que cobró una enorme notoriedad en 1946 durante la campaña electoral en la que Perón se enfrentó a la Unión Democrática, cuando el peronismo mostró la fotocopia, que entonces era mucho más difícil de sacar que ahora, la fotocopia de un cheque que Lamuraglia le había firmado con su nombre, con su firma, para financiar la campaña de la Unión Democrática. Él era de la Unión Cívica Radical. Bueno, el 16 de junio del 55, Venegas Lynch fue uno de los civiles que ocuparon radios en apoyo del bombardeo a la Plaza de Mayo. Y el golpe, que triunfó 3 meses más tarde, lo designó consejero económico en la Embajada Argentina en Estados Unidos. El mismo cargo iba a tener Álvaro Alzogaray durante el gobierno de Onganía. Y fundó un centro de estudios sobre la libertad, que en 1956 invitó a la Argentina a los economistas de la escuela austríaca Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Wilhelm Röpke, Leonard Reed y Henry Hazlitt, entre otros, que, bueno, denostaron a Perón como un tirano y a las regulaciones estatales y los sindicatos como si fueran la causa de la inflación, que es un debate de una enorme actualidad. Digo, ¿la inflación a qué se debe? ¿A los altos salarios? Y no, son bajos los salarios, ¿no? Lo que son altas son las utilidades empresariales en estos años. Bueno, Venegas Lynch inspiró la Acción Coordinadora de Iniciativas Empresariales Libres, ACIEL, y formó parte, junto con el dictador Isaac Rojas y otros militares golpistas, de la Comisión de Afirmación de lo que llamaban la Revolución Libertadora. Y fundó en 1978 la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, SAAD. La Academia de Ciencias Políticas y Morales que él presidía se opuso al diálogo político que había convocado la dictadura de Videla, con una declaración críptica, esto fue en 1980, en la que señaló que debía ahondarse la Revolución Libertadora, que quedó incompleta por la problemática que nos viene destruyendo desde hace 22 años. En el 80, hablar de hace 22 años remitía a ¿qué? Al 58. ¿Y qué pasó en el 58? Ganó Frondizi la elección y le entregaron el gobierno. Sí, el error fue entregarle al gobierno a Frondizi. También cuestionó la política económica de Martínez de Hoz. Según Venegas Lynch, se decía liberal pero no lo era, y sus fracasos había que atribuirlos al intervencionismo y el colectivismo. Y para fortalecer, comillas, el frente anticomunista, propugnaba privatizar las empresas estatales y la vuelta al patrón oro clásico
para independizar la moneda y el crédito del poder político. Bueno, también firmó una declaración junto con Rojas, con Alberto Rodríguez Varela, que fue ministro y luego abogado defensor de Videla, con Jaime Smart y con los generales Federico Toranzo Montero y Osiris Villegas, que fueron dos militares golpistas que tuvieron en jaque justamente al gobierno de Frondizi en aquel momento, y pidió poner fin a los juicios que contribuyen a mantener la discordia y el odio entre los argentinos. Bueno, Alberto Venegas Lynch era primo hermano del padre del Che Guevara. Bueno, Alberto Venegas Lynch, hijo, que nació en 1940, siguió la orientación económica de su padre y durante casi un cuarto de siglo fue rector de la SEADE, de esa institución fundada por su padre. Y Milei, al presentar al tercer Alberto Venegas Lynch, al más joven, dijo que el padre, es decir, el hijo del primer Venegas Lynch, era un prócer del liberalismo. Perdón por el intríngulis chíngulis, pero así son las cosas. Bueno, Venegas Lynch, hijo, preside el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y también heredó el asiento familiar en la Academia de Ciencias Políticas y Morales. En esa academia, el que lo presentó cuando se incorporó fue el ex secretario de Hacienda de la última dictadura, Manuel Solanet, quien recordó que Hayek y el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon, prologaron el libro de Venegas Lynch, Fundamentos de Análisis Económico, que introdujo en el mundo hispanohablante la Escuela Austríaca de Economía. Bueno, este Venegas Lynch integró el Consejo Directivo de la Mont Pelerin Society, que es una reunión de intereses económicos concentrados, que es el precedente de los encuentros de Davos, y también los institutos Cato y von Mises. No vive en la Argentina, vive en Colonia, Uruguay, en una casa que bautizó Los Liberales. Y militó en la UCD hasta que los Alzogaray pactaron con Menem. Ahí rompió con la UCD. Ahora, Alberto Venegas Lynch, hijo, se apartó del apoyo de la dictadura de 1976 al 83 a raíz de la confesión del marino Adolfo Scilingo en 1995. Yo lo conocí personalmente a Venegas Lynch, hijo, y él, digamos, me reconocía el haber tomado el testimonio de la confesión de Scilingo, cosa que me sorprendió. Y también, bueno, estaba muy agradecido por mi libro Robo para la Corona. Bueno, en una entrevista con el diario holandés de Volkskrant en el año 2001, dijo que la confesión de Scilingo para él fue abrumadora. Dice, antes hubo otras cosas, pero Scilingo fue un shock. Fue como caer en el vacío sin tener puntos de sostén de dónde tomarse. Mirá qué metáfora, ¿no? Caer al vacío. Eligió justo, sí. Pero en este caso es apropiado, sí, está claro. Bien. Y si mintieron sobre eso, quizá todo fue mentira, fue nauseabundo. Y en el año siguiente, en el 96, que es cuando comienzan los juicios por la verdad, publicó un libro que se llama El juicio crítico como progreso, donde dice que los militares fueron criminales. Y en el 99, que es el año en que murió el padre, publicó otro libro, Las oligarquías reinantes, discursos sobre el doble discurso, que también tiene una crítica durísima de la Junta Militar. Es un hombre original, digamos, no es el esquema... Digo, es más liberal en el sentido clásico. Bueno, él se opone a que le llamen neo. Por eso. Él dice, no, yo no soy neoliberal, yo soy liberal. Y la verdad es que leyendo su obra, con independencia de que uno crea o no crea que es aplicable o no aplicable a la realidad política argentina, pero da la impresión que es un hombre de una coherencia
que no han tenido, no abunda. Es decir, no es el caso de Milei, que llega como candidata a vicepresidente, una negacionista de los crímenes de la dictadura. Bueno, y llegamos finalmente a Alberto Venegas Lynch, nieto, al que llaman Berti, que debe tener unos 50 años aproximadamente, no tengo la fecha de nacimiento, que trabajó 10 años en banca comercial del Banco Santander y 12 como director general de Universia del Grupo Santander. Y prometió trabajar para que el Congreso sea también un factor de cambio. No es posible que se legisle para controlar, regular y tributar cada paso que dan los individuos o para promulgar el Día de la Flor. Hoy la carta de presentación del legislador es la cantidad de proyectos para legislar que ha presentado. Una mirada absolutamente dantesca. Deberían cobrar sus dietas conforme a cuántas leyes derogan, dijo. Para Berti, los legisladores son pigmeos constructivistas que están destrozando la libertad y la prosperidad. Bueno, con independencia de que tenga el desenlace de todas estas movidas, para Schiaretti lo que han hecho hasta ahora es pura ganancia, porque va a llegar a la elección provincial el 25 de junio con su candidato Martín Yarlora, aliviado de la estigmatización, digamos, porque ellos trataron de aliarse con él. Ahora, esto también perturbó al radicalismo, donde el radicalismo tiene partidarios del Frente de Frente y tiene opositores del Frente de Frente, y mañana se van a ver las caras en su convención nacional, que es el acontecimiento máximo de la vida del radicalismo. Y entre tanto Schiaretti obtuvo una cautelar del juez federal Alejandro Sánchez Freites, que es Alejandro Sánchez Freites es un heredo juez, es hijo de Lulo Sánchez Freites, que llegó a la justicia federal, si no me equivoco, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, después de haber sido durante muchos años el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica. Bueno, su hijo heredó el juzgado y acaba de firmar una cautelar. Una cautelar es una medida, digamos, provisoria que ordena hacer o no hacer algo para evitar un daño inminente, con prescindencia de cómo se resuelva finalmente la disputa. Pero entre tanto, para evitar el daño, ordenó que el Banco Central le vendiera al gobierno de Córdoba 143 millones de dólares baratos en el mercado oficial para que Córdoba pagara un vencimiento de deuda. Ahora, Sánchez Freites se declaró incompetente y mandó el expediente a la Corte Suprema, porque ahí es donde tramitan los juicios originarios, que son aquellos en los cuales hay un conflicto entre una provincia y la nación. Pero mientras la Corte Suprema resuelve, él mandó la cautelar para que el Banco Central tenga que venderle los dólares baratos. El Banco Central apeló, pero la cautelar, hasta que no se resuelva el fondo, se mantiene. Dicho con las frases crípticas del judicial, la cautelar tiene efecto devolutivo y no suspensivo, es decir, no suspende. Ahora, el vencimiento ocurrió el viernes y el plazo para pagar es mañana. Si la Cámara no revoca la decisión, a mí me costó averiguarlo, no voy a abundar en detalles, pero tuve que hacer muchas preguntas y muchas repreguntas hasta llegar a la respuesta de qué va a hacer el Banco Central, si va a acatar o no va a acatar esa orden absurda. Y finalmente el Banco Central me dijo que sí, que si la Cámara no revoca la cautelar, van a venderle los dólares baratos a Córdoba.
¿Por qué? Porque Alberto se precia de ser un hombre de derecho. Y lo que el país necesita a gritos es un hombre de Estado, no un hombre de derechos. Un hombre de Estado que ponga límites a esos delirios. Porque además, detrás de esa decisión, van a venir otros reclamos similares, que son de cumplimiento imposible, porque el Banco Central no tiene los dólares, salvo que use los que forman parte de las reservas, pero que son los depósitos de los llamados ahorristas. Es decir, si vos tenés una cuenta en dólares en un banco, esos dólares forman parte de lo que llaman las reservas, pero no pueden tocarse si tienen que, son tuyos, no de ellos. Pero salvo que hagan eso, y hay versiones de que ya se ha hecho en algunos casos eso, no hay los dólares para pagar eso. Y eso está detrás de toda esta discusión política de quién es candidato, de quién no es candidato. Entonces, si el Banco Central paga esto y empiezan a llover pedidos en el mismo tenor, del mismo tenor, estamos frente al gobierno de los jueces, que va a conducir al país a una catástrofe mucho más grave que una paso competitiva. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.